Hola talentos, espero que estén disfrutando muchísimo este último día de Talentland Latinoamérica. Pues como se imaginan actualmente tenemos muchísimos cambios que vivimos como sociedad y tienen un gran impacto en temas de equidad, deporte y género. Por ello les quiero presentar a Luis Godínez, él es Category Director Running and Women's de Nike y nos va a hablar del tema. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Pamela, bien, muchas gracias. Buenos días a todos los que se están conectando a esta sesión. Pues Luis, te dejo el espacio para que ya nos cuentes más sobre este impacto que tienen los cambios que estamos viviendo, sobre todo en estos días tan caóticos. Te cedo el espacio, Luis. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Pues muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Les voy a compartir mi presentación y con ello arrancamos. Muy bien, el tema que he preparado para esta plática para esta mañana con ustedes es básicamente hablar qué está pasando con el futuro del deporte y el género a nivel local, hablando de México, y un poco las connotaciones que estamos viendo a nivel mundial y cómo esto está encaminándose a un futuro que muy probablemente nos va a dar muchos nuevos indicios de lo que será positivamente una mejor convivencia a nivel social. Cuando pensamos en México, por ejemplo, muchos de ustedes recordarán que este claro ejemplo que tenemos de fondo en la imagen, la lucha libre, que es uno de los deportes tal vez más reconocidos y por los que México brilla a nivel mundial, fuera de lo que es fútbol, que es tan único de nuestro país, pero además de ser tan único, tiene una connotación específica y muy especial que es concebido esencialmente para hombres, ¿no? Y son los hombres quienes brillan normalmente, a pesar de que hay cierta aparición de la comunidad femenina en este rubro o en este deporte, realmente es un deporte que es marcado y nacido por la comunidad masculina. Y eso no cambia mucho o no dista mucho de lo que hemos estado viviendo todavía en los últimos años y aún en el tiempo presente que estamos viviendo. Cuando pensamos en deporte siempre hay que pensar en una dualidad, ¿no? La primera de ellas es, mucho hablamos de qué tanto promovemos la igualdad a través del deporte y qué tanto abrazamos la inclusión. Es algo que últimamente está en boga a través de muchas marcas, deportistas, clubes y muchas ligas. Sin embargo, son los primeros pasos para poder llegar a lo que es la igualdad, ¿no? Como tal se concibe, como tal se promulga. Sin embargo, también el deporte, y eso hay que ser conscientes, sigue siendo un impulsor de la desigualdad. Todavía no llegamos a ciencia cierta a esta conciencia en la que realmente abrazamos e incluimos por igual a todos aquellos que desean hacerse partícipes o que brillan en el mundo del deporte. Y la sociedad también es un reflejo de ello. Al final, el deporte y la sociedad en comportamiento van muy de la mano. Si pensamos en que el deporte nos tiene que ayudar a entender hacia dónde se mueve esta brújula o estas coordenadas de convivencia social, pues sabemos que hay entre lo formal, cuando pensamos en ligas, en clubes y en grandes eventos que vemos de manera masiva, también vemos la manera informal, que es la manera en la que nos comportamos como sociedad y cómo vivimos día a día el deporte. Y ahí, obviamente, las dos aristas importantes entre lo individual y lo grupal. Si pensamos en qué punto nos estamos encontrando actualmente, muy probablemente estamos cargados más a la manera informal de alguna forma y no tanto abrazando y siendo conscientes que el deporte es uno de los catalizadores más importantes para el futuro de lo que es realmente abrazar la convivencia como individuos y como sociedad y realmente incluir la promulgación de oportunidades para todos. Hemos visto cómo últimamente y hoy más que nunca en estos tiempos en los que hemos estado confinados, el tema del respeto a la preferencia se ha visto mucho más evidente, sobre todo en un tema de redes sociales y digital, en donde líderes de opinión y otros no tan influyentes se están haciendo visibles, promoviendo o dejando ver a su audiencia y dejar salir a la luz sus preferencias, qué les gusta, qué es lo que no les gusta, qué es lo que rechazan de manera rotunda y qué de ello
está marcando los siguientes pasos o los cimientos de lo que vamos a ver evolucionar en convivencia social y por ende y cómo esto va a permear al deporte y otros ámbitos de la sociedad misma. Sabemos que hoy empezamos a ver cierto corporativismo alrededor de el deporte, de las compañías, etcétera, que promulgan como parte de su política de inclusión esta política de incluir a todos por igual. Y tal vez es un tema que corporativamente está evolucionando, socialmente tal vez no tanto, son pequeños pasos que van generando cimientos bien fundamentados en la sociedad. Sin embargo, esto es global y tiene que ver también mucho el tema de educación y en la sociedad en la que nos comporta, en la que vivimos. Entonces, esto es paulatinamente, ya es visible para todos, pero realmente de raíz aún no estamos viendo cómo esto va a evolucionar. Entonces, esto es algo que tenemos que estar claros y conscientes, que apenas estamos viendo un paso mucho más rotundo hacia lo que será el cambio y la inclusión en sociedad. Hemos visto cómo hay ligas y cuando pensamos en el deporte, específicamente un ejemplo, las ligas femeniles de fútbol, sí están apareciendo, no son probablemente las más populares, sí las más son igualmente competitivas y mucho se promulga el tema de la inclusión y abrazar a las mujeres o la comunidad femenina en su participación y competir en igualdad de circunstancias. Sabemos, para quienes hemos visto cómo esto se mueve y como espectadores también, que esto realmente está dando apenas el primer paso. Las condiciones en las que hoy esta comunidad está compitiendo y realmente buscando una oportunidad por brillar, le cuesta 2 o 3 veces más que los hombres o la comunidad masculina, ¿no? Y cuando pensamos en todo el resto, cuando hablamos de una comunidad LGBT, aún estamos todavía en los primeros pasos de lo que será el futuro del deporte cuando pensamos en un país como México y países latinos. De igual manera, el tema de la preferencia, cuando yo vuelvo al punto de la sociedad y el deporte están entrelazados porque uno es la manifestación del otro, hemos visto cómo hoy ya es de manera más evidente, y sobre todo en las generaciones más jóvenes, cómo están mostrándose y dejando saber cuál es su preferencia, por qué lo muestran, por qué lo quieren y sobre todo no están preguntando si alguien más lo va a entender y lo quiere, ¿no? O lo van a aceptar. Más bien es, este soy yo, aquí estoy para que me vean y el género, cuando pensamos en todo, con este asterisco que aparece ahí, es todos. Y género es hablar de igualdad. Y eso es básicamente lo que estamos viendo sobre todo en la generación más joven, quien está realmente entendiendo de raíz lo que significa avanzar hacia esa nueva convivencia social que vamos a ver probablemente en algunos años de manera muy normal. Y hemos visto también manifestaciones muy claras, sobre todo en América Latina, y esto no es único de esta región del globo terráqueo, es también una manifestación mundial. En el caso de este año, en el mes de marzo, vimos cómo muchos países de América Latina se volcaron a levantar la mano y gritar de manera contundente que hay una búsqueda de igualdad de derechos y de circunstancias para una comunidad que ha sido golpeada en muchos ámbitos, socialmente, en seguridad, en salud, en desigualdad, en no proveer el mismo nivel de oportunidades. Y la comunidad femenina hizo un claro grito hacia el mundo y hacia los gobiernos locales para decir que las cosas no están bien. Y lo que se promulga en papel, en hechos o en documentos, realmente no está dejando ver cómo esa promulgación de ciertas leyes o de ciertos decretos o de ciertas posiciones realmente no se ven traducidas en acciones que las estén favoreciendo, sino todo lo contrario. Entonces, hay una laguna ahí grande e importante que aún no se resuelve. Y la comunidad femenina es el claro ejemplo de que está gritando cómo las cosas no están bien y cómo deben de cambiar para una mejor convivencia. Y eso es responsabilidad no solamente de las mujeres, es responsabilidad de todos como sociedad. Esta es una clara manifestación que hemos visto y que seguramente vamos a ver aún mucho más fuerte el siguiente año. Hemos visto también a nivel mundial, y muchos de ustedes habrán recordado cuando compartieron en su handle de Instagram este reto aceptado de compartir una foto en blanco y negro.
era precisamente a gritar algo de manera silenciosa, con un solo hashtag, para decir que la justicia era necesaria por alguien que ya faltaba en este mundo, se había callado. Y mundialmente este fue un movimiento tan rotundo, tan viral y tan rápido que le dio la vuelta en cuestión de días al globo terráqueo. Y esa es una manera clara de cómo estamos evolucionando la manera de proclamar y reclamar los derechos que la comunidad está pidiendo. Hemos visto también cómo hay héroes que tal vez se adelantaron a su tiempo y los hemos visto partir. Héroes que desde que se hicieron partícipes con una voz clara en la sociedad y en el lugar que ocupaban, siempre retaron el status quo, diciendo que tanto hombres, mujeres y cualquier preferencia sexual tiene derecho a una igualdad de oportunidades en las mismas circunstancias. Entonces, hay gente y hay ciertas voces allá afuera que están haciendo e impulsando cada vez más este movimiento que nos va a llevar a un cambio. Y hemos visto algunos pequeños grandes logros, ¿no? Algunos pequeños grandes cambios. Está primer ministro en Bélgica, transgénero, que fue nombrada y reconocida por el gobierno. Y es esta parte de evolución como sociedad, ya mostrada en un gobierno, que nos está ayudando realmente a reconocer que la sociedad va a avanzar. Y es ahí donde empezamos a ver esperanza para abrazar la inclusión. Cuando pensamos en la generación actual, ¿no? Y muchos de ustedes son parte de ella, quienes están mirando esta presentación. Sabemos que la cultura hoy no es cultura como la concebimos, sino es una parte aburrida. Cultura significa, para esta generación Z y las más jóvenes que vienen empujando, la generación A y hacia atrás, nos están enseñando algo importante. La cultura significa abrazar, ¿no? Significa, en cualquiera de sus expresiones, incluir a la sociedad y entender que lo que están promulgando como cambio es exactamente equitativo y abraza a todos, y la cultura se manifiesta para todos, no es segmentada. Y eso es algo que esta generación está enseñándonos a todos nosotros sobre lo que vamos a esperar y hacer y lo que van a impulsar para un cambio radical y positivo para esta sociedad y obviamente el deporte. El movimiento que están ellos gestando, ¿no? Nos está ayudando a reflexionar. Y no necesariamente movimiento significa gritar y oponerse. El movimiento es proponer. Y proponer es básicamente mostrar cómo todos podemos convivir, llegar a un punto en el que todos podemos proveer y evolucionar. Y eso es lo que está haciendo esta generación. Básicamente nos están dando una lección de cómo se tienen que hacer las cosas. Y obviamente el último pilar de todo ello es cómo la sociedad que ellos están construyendo para un futuro y que son los que van a reglar cómo convivimos, se está renovando. La manera de pensar y los pilares que están fundamentando en su manera de comportarse nos van a renovar básicamente como sociedad. Y eso eventualmente tiene que traer una mejor convivencia en todo sentido y en todos los ámbitos que involucran a un individuo. Y es básicamente decir que lo que quiero como individuo cuando vamos a la parte que nos toca, cuando nos manifestamos allá afuera, es pensar que lo que hacemos impacta a todos. Y lo que quiero es básicamente mostrar la libertad de quién soy, qué quiero hacer y qué no quiero hacer. Eso es querer y eso es libertad. Y la libertad es expresar precisamente. Y eso es algo que hemos ido viendo poco a poco, sobre todo en las generaciones más jóvenes, que nos están dando una gran lección de cómo esto va a evolucionar muy rápidamente. Hemos visto también cómo el cambio significa muchas cosas, ¿no? Y no es aceptar esta imagen que están ahí de fondo, no es aceptar las cosas que no puedes cambiar, es cambiar lo que no puedes aceptar. Y eso significa progresión, y progresión viene muy atado o muy de la mano de movimiento. Cambiar en ningún momento significa regresar a lo que no está bien. Básicamente es cambiar es hacia futuro y cómo vamos a progresar hacia adelante. Hemos visto cómo la vulnerabilidad y la expresión de repente se han mezclado, y aun y cuando de repente hay paradigmas y ciertas barreras no visibles que podrían decir que esto no va a funcionar, claramente quienes recordarán el Mundial de 2018 podrán haber visto
que hubo un momento, al menos en México, y eso es un gran momento que marca mucho de lo que pasa o impacta América Latina, hubo la marcha del Pride y se juntó justo cuando México gana un partido. La celebración se lleva a cabo en el mismo lugar. Aun y cuando muchos expertos y líderes de opinión pensaban que esto podría resultar en un choque por la no aceptación de alguien que tiene otra preferencia diferente a nosotros o a una parte, iba a resultar en algo trágico. Y fue todo lo contrario. Se unieron y fue una gran celebración de dos momentos, orgullo nacional y el orgullo de mostrarse por quiénes son y qué es lo que prefieren. Y eso eventualmente nos lleva a una mejora social. Y vamos a ver próximamente, el siguiente año, este año lamentablemente por las condiciones que vivimos no lo pudimos vivir, pero los Olímpicos del siguiente año por primera vez van a mostrarnos y dejarnos ver que más allá de competir por récords, por medallas, por primera vez van a abrazar al género y la igualdad. Y es básicamente mostrarnos a nosotros y al mundo entero cómo la personalidad y el estilo de cada uno de los individuos que van a estar compitiendo nos va a dar una lección de vida y una lección de cómo convivimos y cómo vamos a evolucionar en términos deportivos en una de las justas más miradas o más vistas a nivel mundial. Y algo que ya lo hemos visto ahora y mucho más evidente que se volvió sumamente exponencial es el estar confinados. Abrazó a muchos de los individuos y a muchas comunidades y a la sociedad en general y la invitó a dejar ser lo que lleva adentro y a expresar lo que siente y cómo se siente. Aún las personalidades más inhibidas, es muy fácil tomar un móvil y mostrarse en las diferentes plataformas como son y lo que prefieren. Seguir, comentar o dejar de seguir cuando no hace sentido y no abraza o no comulga con lo que ellos prefieren. Y eso es básicamente aislado en una habitación, como nos tocó vivir muchas semanas mientras vivíamos en confinamiento. Y eso es un cambio positivo que abraza la igualdad. Y también lo sabemos y no es innegable, la parte de cómo se está acelerando drásticamente todo el medio ambiente digital y todo lo que vive online está impulsando varias cosas. La primera es la libertad de expresar, la libertad de poner contenido allá afuera y que la audiencia que lo mira o lo lee pueda juzgar y seleccionar qué hace sentido y qué no. La libertad de construir. No necesariamente lo que está allá escrito es lo que está correcto. Podemos deconstruir todo aquello que no hace sentido y empezar de nuevo. Y eso es una gran lección que nos está dando esta era y este espacio que estamos viviendo actualmente. Y lo más importante, la parte de la convivencia que viene también a través de jugar y de divertirse. Y eso es algo que como sociedad en conjunto nos ayuda a evolucionar. Y al final, hemos visto cómo los roles se están redefiniendo, ¿no? Hoy, el estar confinados y el estar guardados en casa, en cuatro paredes, nos ha mostrado los lados duros de la convivencia como individuos, los lados duros de la sociedad, nos ha ayudado a evolucionar papeles y hacernos dueños de cosas que realmente no volteábamos a ver. Y es efectivamente cómo se están redefiniendo los roles del género. Y el deporte, hoy que está ya apenas comenzando a aparecer con las ligas que están volviendo, nos está dando también unos pequeños vestigios de cómo este camino hacia un mejor futuro y como sociedad va a impulsar un cambio. Y las marcas no están tan alejadas, ¿no? Hemos visto cómo las marcas han cambiado mucho el tema del propósito, y propósito es la parte más importante. Antes que mostrar un producto y ponerlo de manera frontal ante los ojos de cualquier consumidor, las marcas tienen que hablar de cuál es el propósito y cuál es su rol ante la sociedad y la comunidad en la que están inmersos, antes que hablar del producto que te quiero vender o del producto o servicio que quiero que te lleves. Es ahí cómo los consumidores, básicamente, son los que han dado pauta y han puesto las reglas del juego para que las marcas evolucionen. Y obviamente los mitos que teníamos antes vistos, y como me refería al primer slide de mi presentación con la lucha libre, estamos rompiendo muchos paradigmas. Los hombres versus las mujeres o contra las mujeres, mujeres con asterisco,
porque las mujeres nos están dando una gran lección de cómo catalizar este cambio. Están abrazando a todos. En un deporte tan machista como lo es el fútbol, hoy está evolucionando. Las mujeres y todos son igualmente parte del deporte. Y básicamente crear el futuro es básicamente crear mayor demanda. Y vamos a ver cambios muy específicos. La estructura versus la versatilidad no están peleados, pero sí la estructura tiene que ser suficientemente hábil y adaptable para que los cambios que estamos proponiendo realmente surtan efecto y tengan un buen propósito para el futuro que estamos por ver. Debemos básicamente curar la raíz mientras resolvemos los síntomas en paralelo. Esto es un cambio homogéneo y que va a cubrir ambos sentidos del curso que llevamos hoy como sociedad en nuestro día a día. Y básicamente es entre decir y mostrar algo nuevo y proveer soluciones con sentido. Ambas cosas van de la mano y eso es el futuro que vamos a ver hacia adelante y es como las marcas, sociedad y el deporte mismo tienen que ir por este camino. Y ya por último, para cerrar mi presentación, el deporte y la expresión están entrando en una etapa de redefinición y ambas están de la mano. El deporte no solo es competitividad y expresión no solo es arte y cultura. Ambos están mostrándose y están dejando ver cómo los deportistas, el deporte y las ligas están dando hoy un paso agigantado hacia lo que será una nueva expresión del deporte. Y estamos justo en esta etapa de redefinición. Eso es lo que veremos próximamente aparecer y suceder en los años que vienen y hablamos de 3 a 5 años, cómo esto va a evolucionar rápidamente. Con ello, termino mi presentación y dejo abiertas las preguntas que puedan tener. Muchas gracias por su tiempo. Luis, muchísimas gracias a ti por tu tiempo. Pues creo que ya no nos da tiempo para hacer las preguntas que están apareciendo en el chat, pero si pudieras compartirnos redes sociales para que te contacten todos nuestros talentos y que puedas resolverles esas dudas más directamente. Claro, es @heavyrun, ese es mi handle de Instagram. El mismo handle para Twitter y Facebook realmente no lo uso mucho, lo uso más bien como una zona para entender noticias y ponerme al día, pero básicamente esas son mis dos redes activas. Súper, pues muchísimas gracias. Ya escucharon, talentos, todos podemos ser agentes de cambio. Si tienen más dudas, contacten a Luis Godínez, él encantado de que le escriban y que lo contacten a través de redes sociales. Luis, muchísimas gracias nuevamente por ser parte de Talentland Latinoamérica. Es un placer para nosotros que hayas compartido con nosotros este ratito. Muchas gracias a ustedes, Pamela, y gracias a todos por unirse esta mañana. Bueno, talentos, pues los dejamos con más contenido que tendremos durante todo el día. Recuerden descargar su certificado de participación en nuestra página oficial y nos estamos viendo. Adiós.